Ya, vamos a resolver dos cositas que nos pidieron aquí el público, que es la tercera pregunta de la prueba 2 y vamos a resolver la prueba 3 completita. Entonces, vámonos a la prueba 2 y veamos qué es lo que encontramos. En la prueba 2 tenemos en la tercera pregunta, proceso para determinar el aumento de palabras de un discurso sabiendo que si el discurso es motivacional, entonces un 40% más de las palabras iniciales. Si el discurso es para gente joven, tenemos las siguientes opciones. Si el discurso tiene más de 800 palabras, entonces se reduce en un 30%. Si el discurso tiene a lo más 800 palabras, entonces se mantiene en palabras. Aquí tenemos dos condiciones claras. Una es determinar si es joven o no. Ahí no nos podemos sacar esa condición. La otra es las palabras. Y esto son cantidad de palabras. Mayor que, menor que. ¿Cuál es la parte del operador lógico? Dice si tiene más de 800 palabras. Eso es mayor estricto. Y cuando es a lo más 800 palabras es menor igual. ¿Ya? Y lo otro es si es motivacional. Si es motivacional, entonces aumenta un 40%. Pero ojo, aquí tenemos casos particulares. ¿Qué ocurre si el discurso es motivacional y a la vez es para jóvenes? Ahí tenemos una cosa distinta. Si es motivacional, aumenta en un 40%. Pero si es para jóvenes y tiene más de 800 palabras, entonces se reduce en un 30%. Lo que finalmente se tiene es un 10%. Ojo con eso. Ahí hay que también tener en cuenta ese caso. ¿Bien? Ahora, el otro caso es que si es motivacional y el discurso tiene menor o igual a 800 palabras, se queda con el 40% aumentado. Bien, entonces aquí hay que evaluar varias cosas y hay que ver quién es el hilo conductor de todo este cuento. Bien, yo diría que el primer hilo conductor es si es motivacional o no. El segundo hilo conductor es si tiene más de 800 palabras y menos de 800 palabras. Porque si el discurso es para gente joven, también tenemos que modelarlo. Entonces, vamos a hacer 3 niveles. Primero, motivacional o no. Segundo nivel, gente joven o no. Y luego, una subdivisión de gente joven, los que son mayores a 800 y los menores igual a 800. ¿Bien? Hagamos eso. Entonces acá, un nombre que sea más o menos acorde. Tenemos entonces acá, voy a colocarle proceso de discurso. Entonces aquí, discurso. Sí, miren, control más. Luego, necesitamos definir el tema de gente joven, tema primero motivacional. Motivacional, y lo voy a colocar lo más fácil, como carácter. Bien. Siguiente, definir si es joven como carácter. Y luego definir palabras como, en este caso, un número entero, porque son cantidades de palabras, no hay mitades de palabras. ¿Ya? Cuando uno dice una cantidad es porque es un valor entero. Cuando uno dice un porcentaje o la parte de, entonces estamos hablando de algo que es de tipo real. ¿Ya? Que es con decimales. Ya, ese es el primer tema. ¿Qué debo yo pedir? Primero tengo que pedirle al usuario que me ingrese si es motivacional o no. ¿Es motivacional? ¿Sí o no? ¿Bien? Y luego coloco leer motivacional. Luego, escribir ¿es para gente joven? ¿Sí o no? Leer joven. Y luego, escribir ¿cuántas palabras tiene el discurso?
Me faltó los signos de pregunta acá. ¿Cuántas palabras tiene el discurso? Leer palabras. Ya, la primera parte es solamente ingreso de datos. ¿Bien? Ahora nosotros tenemos que definir las condiciones. Allí entonces podemos apoyarnos o por el diagrama o lo podemos hacer desde el pseudocódigo. Ustedes tienen que elegir qué más le acomoda. ¿Ya? En este caso, para hacer una cosa más anidada, igual acomoda bastante tenerlo en una cuestión de diagrama, porque es visible lo que está ocurriendo. Yo voy a esto guardarlo, aprovechando el tiro. Fundamentos de programación. Esta sería la semana 4, ¿verdad? Semana 4. Y vamos a colocar acá los ejercicios resueltos. Pre-prueba. Y voy a colocar discurso. Bien. Ahora voy a meterme al diagrama, como ya está hecho el tema de ingreso, para poder visualizar esto. Le aprieto clic al diagrama. ¿Sí? Y miren, hasta ahí vamos bien. Estamos con los discursos motivacional, tenemos todas las variables, ahora vamos a colocar condiciones. Voy a agregar acá una primera condición. ¿Cuál es la condición? Motivacional es igual a S. ¿Bien? Si es motivacional, ¿qué ocurre? Aumenta en un 40%, pero ojo, yo no puedo llegar y aumentarlo porque depende si es gente joven o no. ¿Se dan cuenta? Si llego y lo aumento un 40%, estaría haciendo un error. Entonces acá vamos a colocar más abajito al tiro. Otra condición. Joven igual a S. En caso que sí sea motivacional. En el caso que sí es, entonces vamos a hacer un cálculo. Vamos a decir que palabras es igual a palabras por 1.1. Porque solo aumenta un 10%. Porque como aumentaba un 40% por motivacional, pero se reduce un 30%, pero falta algo. ¿Qué falta aquí? Falta saber las palabras. Entonces, esto no se puede colocar al tiro. Vamos a desecharlo. Apretamos Enter, tomamos esta cuestión y la metemos a la basura. Eliminar. Otra condición más. Tengo que someterlo a eso. Si es joven, entonces tengo que saber palabras es mayor o igual a 800. Si es mayor o igual a 800, entonces si es un discurso joven, entonces las palabras son el 1.1, son el 10% más. Entonces ahora sí, colocamos en la condición, y no me aparece, ahí sí. Colocamos en la condición, decimos palabras es igual a palabras por 1.1. ¿Bien? En caso contrario, no es mayor o igual a 800, sino que es menor o igual a 800, se mantiene. ¿Pero qué se mantiene? Se mantiene el 40% que se aumentaba. ¿Cierto? Entonces aquí sería palabras es igual a palabras por 1.4. ¿Bien? Resolvimos este puro caso. En el caso que sea motivacional y a la vez sea joven y tenga mayor o igual a 800 o menor estricto que 800. ¿Qué pasa en el caso en que no es joven y es motivacional? ¿Qué se repite? Se va a repetir el aumento. O sea, aquí va a ser palabras es igual a palabras por 1.4. ¿Bien? Porque es motivacional. Ahora vámonos al caso contrario.
Si no es motivacional, no aumenta un 40%. ¿Bien? Pero igualmente tenemos que evaluar si es joven, aunque no sea motivacional. Entonces aquí vamos a colocar la condición en el no. Y vamos a ver, joven igual a S. ¿Es joven? En el caso que sea así, como no es motivacional, hay que reducirle un 30%. Por lo tanto, aquí se multiplica por 0.7. Entonces aquí sería palabras es igual a... Me faltó algo. ¿Qué faltó? Si es joven, ¿qué faltó? Faltó las palabras, pues no hemos evaluado las palabras. Mayor o igual a 800 y menor que 800. Faltó eso. Voy a borrar esta cuestión de nuevo. Y de nuevo la condición en el caso que sea así. Palabras mayor o igual a 800. En el caso que sea así, ahí sí que evaluamos. Palabras es igual a palabras por 0.7. Y tenemos el caso que el discurso sea muy grande. Para el caso contrario no hacemos nada, porque palabras queda igual. ¿Bien? En caso que sea no motivacional y no sea joven, las palabras son las mismas. Por lo tanto, no se hace absolutamente nada. Y al final de todas estas condiciones que están acá, ¿qué es lo que uno hace? Tiene que mostrar cuáles son las palabras. Entonces vamos a colocar aquí en la salida, que es la parte de más abajo. Me equivoqué de estructura. Tenemos que colocar salida. Ya, esta estructura, vamos a sacarla. Y flechita hacia afuera. Vamos a decir, las palabras del discurso son dos puntos espacio, coma, palabras. Y veamos el pseudocódigo. Fíjense que el pseudocódigo va a quedar bonito. ¿Sí? Y miren. Es el pseudocódigo. Ahí está la clave de esa pregunta 3. Y tiene todos los casos posibles de acuerdo a si es motivacional o no es motivacional, si es joven o no es joven. ¿Bien? Yo les recomiendo que cuando sea una cosa muy compleja, que lo hagan con diagramas. Si no lo pueden hacer con diagrama o están acostumbrados a pseudocódigo, sigan con el código, pero el diagrama igual facilita mucho el cuento. Te ayuda a pensar. ¿Bien? Y tenemos acá en la parte del discurso. Ahora, veamos el otro ejercicio. La solemne 3. Dice, proceso de calcular el área de un círculo sabiendo que existe pi en algoritmos. Ojo en eso. ¿Cuánto es el área de un círculo? Es pi por radio al cuadrado. ¿Qué necesitamos para calcular el área? Necesitamos el radio. Entonces, aquí vamos a hacer el otro ejercicio. Esto va a ser área círculo. Y aquí tenemos, primero definimos la variable. Definir radio como el radio y la multiplicación pueden dar decimales, vamos a colocar real. ¿Bien? Luego, el cálculo, ¿cómo es? Uno dice, tiene que declarar una variable para guardar el cálculo. ¿Sí? Área es igual a área como real. O otro, si no quisiera crear una variable, lo puede hacer en el mismo escribir. Ojo con eso. ¿Ya? Pueden hacerlo de dos formas. Se las voy a mostrar las dos formas. Área es igual a radio, por, y aquí fíjense. Dentro de los operadores y lo que son funciones, van a encontrar una. Constantes, pi. Ahí sale, pi. Sí, también está la potencia, pero estoy haciéndolo lo más simple posible. ¿Ya? Radio por pi. ¿Bien? Y luego escribir
el área del círculo es 2 puntos, coma, área. Y me faltó colocar lo que se le pide al usuario. Aquí falta colocar, escribir y pedir el radio. Ingrese el radio del círculo. Leer radio. Y ese proceso de allí, entonces es el área del círculo. Bien, ese es sencillito. Es bastante simple. Área del círculo. Ya, ahora vamos a seguir con el ejercicio 2. Proceso que indica si un número es especial. Un número es especial si al multiplicarlo por un número al azar da exactamente 100. Así de simple. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero hay que pedir un número. Y luego hay que crear una variable para que haga algo al azar. Ojo que aquí el azar que te piden no dice cuánto es al azar, pues. Así que ustedes le definen un número para que dé un resultado esperado. Por ejemplo, coloquen un 100. O para que dé en algún momento algún número. ¿Ya? Pero ahí hay una condición. Si da 100, entonces decimos es especial. Si no es 100, entonces no es especial. Veamos eso mismo. Sí, mira. Número especial. Definimos un num como entero, para que dé algún resultado esperado. Definir num azar como entero y pedimos el número. Escribir, ingrese el número a evaluar. Leer num. Y luego num azar no se pide con leer. Num azar es simplemente, num azar es igual a azar de 100. ¿Ya? Yo igual les puedo especificar el rango de azar. Ojo con eso. Yo se lo expliqué. ¿Ya? Sí, del 1 al 100 lo que tú tienes que hacer es azar más 1, sí, porque el azar empieza del 0. Este azar empieza desde el 0, no es al 100, al 99. Es del 0 al 99. Entonces, si tú quieres hacer del 1 al 100, le sumas 1. Y corriste todos los números a la derecha. ¿Ya? Eso tienes que tener claro. Es un número muy cercano a 100, pero no es 100. ¿Ya? Si pusiéramos decimales, podríamos llegar a un aproximado de 100. ¿Ya? El azar se define por excelencia como un porcentaje. Se multiplica por una semilla de porcentaje y va dando números distintos. ¿Ya? Ahora, tenemos que evaluar cómo es este cuento, po. Vamos a colocar la estructura del sí y podemos aquí en la misma estructura decir lo siguiente. Num, ¿cuánto era el cuento? Era un número especial si al multiplicarlo, un número al azar da exactamente 100. ¿Sí? Entonces, este número lo multiplicamos por num azar. ¿Y qué nos tiene que dar? Igual a 100. Entonces, en ese caso, decimos escribir el número es especial. En caso contrario, escribir el número no es especial. Y ahí tenemos entonces el número especial. ¿Bien? Vamos a hacer entonces el tercer ejercicio de este cuento, que sería el que está en la solemne 3. Proceso de determinar la cantidad de lluvia sabiendo que si las nubes están negras y hay poco viento, entonces habrá 100 litros de agua. Si las nubes están grises, tenemos las siguientes opciones.
Si hay viento, entonces caerán 90 litros de agua. Si no hay viento, entonces caerán 50 litros de agua. Fíjense que aquí hay una cosa bastante particular. Hay una línea de condiciones que solamente tiene nubes cuando están negras y cuando hay poco viento. Entonces, tenemos dos variables acá. Uno es el tema de las nubes. Y las nubes tienen dos estados. Tiene el estado negras y tiene el estado grises. Y el otro es viento, que aquí tiene poco y podríamos decir que no es poco, ¿ya? Porque no, al final no tenemos otra condición que algo más que nos diga el enunciado. ¿Ya? Y el otro tema es, si hay viento, caerán 90 y si no hay viento, 50. Entonces, hagamos algo distinto. En la parte del viento vamos a decir si hay viento o no hay viento. El que haya poco o no haya poco, hay viento nomás. ¿Ya? Asumimos que viento es algo que si existe es poco. Y si no, no hay. ¿Bien? Entonces tenemos dos variables. Las nubes y el viento. ¿Bien? Entonces creemos las condiciones. Primero tenemos que pedirle varias cosas. Pidamos las nubes, pidamos el viento y los litros de agua están dados. Así que ustedes ni siquiera hacen nada. Simplemente colocan los litros nomás. Vamos al ejercicio. Entonces acá, nuevo, y vamos a poner acá el proceso determinar lluvia. ¿Ya? Definir nubes como carácter. Definir viento como carácter. Y pedimos al usuario escribir ¿qué nubes observó? Y ahí que nos diga qué nubes eran. Leer nubes. Luego, escribir. Había viento. Había viento. Luego, leer viento. Y aquí vamos a colocar en había viento SN, para hacerlo más fácil. ¿Ya? ¿Sí o no? Luego, evaluamos. Si nubes igual a qué. Lo primero era si las nubes están negras. Si nubes negras, entonces, ¿qué vamos a decir? Hay que preguntar si hay viento o no. Y adicionalmente, si no queremos colocar todos los sí, podemos acá al ladito colocar doble ampersand, que significa y. Si las nubes son negras y viento igual S, entonces ¿cuántos litros habían? 100. Escribir, cayeron 100 litros, lo cual es poco. En el otro caso, si nubes igual grises, si vemos acá, dice grises. Entonces, y viento, sí. Entonces, ¿qué ocurrió? Si las nubes eran grises y había viento, 90 litros. ¿Bien? Entonces, escribir, cayeron 90 litros. Y el otro caso es si nubes igual grises y viento igual N, entonces, en este caso hay, cayeron, veamos el enunciado, 50 litros. 50 litros. Y con esto que está acá, nosotros resolvemos el tema de determinar lluvia. De otra manera, se fijan que aquí no anidé los sí, sino que puse cada caso nomás. Al
al que más le acomode, elija. O lo hace por casos o lo hace con operadores lógicos. ¿Bien?